Hola, soy Lobo y hoy no tengo un guión. Quienes me veáis habitualmente, supongo que habréis imaginado que yo antes de hacer un vídeo escribo un guión. ¿Qué pasa? Que esta semana ha ocurrido algo diferente. No, técnicamente ocurren dos cosas diferentes, pero empecemos por la primera. Si estáis viendo esto el domingo 21, hace 5 días, o sea el martes 16 de junio, fue mi cumpleaños. Y como es lógico, pues lo he celebrado y básicamente no he estado prestando toda la atención que debería a YouTube. En resumen, no he escrito un guión para el vídeo de hoy, para el vídeo semanal. Sabéis que si no pasa nada subo un vídeo todas las semanas, pues para el vídeo de hoy, de esta semana, no he escrito ningún guión. Y esto en circunstancias normales haría que esta semana no hubiera vídeo, o sea, ahora mismo no estaréis viendo esto. Pero llevo un tiempo queriendo abordar algunos vídeos de mi canal, no todos, de una forma un poco más improvisada, o sea, prescindiendo del guión fijo que utilizo siempre. Así que en vez de leer un guión pautado punto por punto, oración por oración, tener algunos puntos clave que quiero tratar y a partir de ahí improvisar lo que quiero decir en el vídeo, básicamente. Y como creo que ese estilo de vídeo encaja muy bien con una reseña de una película, como es esta, pues he pensado que en vez de dejaros sin vídeo una semana, vamos a probar este formato nuevo, que quizá lo utilice más o no, y quiero saber qué pensáis, o sea que por favor, cuando acabéis de ver este vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios para saber si puedo seguir haciendo esto o si me vais a odiar y os vais a desuscribir todos de mi canal. Y dicho esto, me callo la boca y vamos con la reseña. Como habéis visto en el título del vídeo, después de la chapa que os he pegado, voy a hablar de la adaptación al cine de Iron Lang. Que Iron Lang, si no lo sabéis, es un juego de terror en el que pilotamos un submarino un poco cutre por un mar de sangre, creado por David S. Szymanski, que es un desarrollador de videojuegos muy famoso dentro del género de terror indie. También ha hecho juegos como Squirrel Stapler o Gloomwood, bueno, seguramente lo conozcáis. No voy a hablar demasiado del juego porque me parece que es un poco absurdo en este momento y además ya le dediqué un vídeo que se llama El problema de Iron Lang, que os lo enlazaré por aquí para que lo veáis si queréis verlo, en el que básicamente decía que no me gustaba nada, que me parecía sobrevalorado y que tenía un potencial desaprovechado enorme que me daba pena que no se aprovechara más, porque pensaba que digamos la ambientación, el universo del juego, que se presentaba vagamente y se daba poca información, tenía potencial, o sea, a mí al menos me interesaba. Así que esta película en principio era mi sueño, porque dado que me gustaba el tema del juego, pues tener una película de 2 horas, que es el doble o más del doble de lo que dura el juego, pues es básicamente un milagro. Y para los fans del juego entiendo que más aún. Como resumen, la película trata sobre un prisionero que se llama Simon, que acepta realizar una misión muy peligrosa a cambio de obtener su libertad. Esta misión consiste en pilotar un submarino de muy cuestionable calidad por las profundidades de un mar de sangre de una luna. Creo que se llama AT5 o algo así, irrelevante la verdad. Y durante su misión tiene que fotografiar unos cuantos puntos de interés con una cámara integrada en el submarino. En este mar de sangre hay unos puntos que han sido, imagino, localizados con un radar o con un sonar o algo así, y nosotros tenemos que ir con el submarino y hacerle una foto. ¿Qué pasa? Que como el mar está, o sea, es un mar de sangre, no es un mar de agua, la cámara que lleva el submarino es una cámara radioactiva, porque, claro, una cámara normal no puede hacer fotos a través de la sangre es roja, ¿no? Sería una imagen totalmente roja que no valdría para absolutamente nada. Y ahora aprovecho para decir que yo no soy un experto en el lore, en el universo de Iron Lang. O sea, sé lo del juego, porque me lo he pasado, ¿vale? Hasta ahí llego. Lo que se ve, vamos, lo que te dicen en el juego y no he investigado, tampoco me ha interesado demasiado, es lo que vi. Y lo que he visto en la película, que algunas partes son un poco confusas y seguramente no me haya enterado demasiado. O igual sí, estoy subestimándome, eso es lo más probable. Así que no voy a hacer un análisis en profundidad, ni voy a hacer teorías muy elaboradas, ¿vale? Este vídeo es una reseña de mi opinión sobre la película, sobre qué me ha gustado, qué no, qué podría para mí mejorar la película, qué la empeora, bla bla bla. O sea que si queréis ver un vídeo de lore, pues este no es el vídeo indicado. Y ahora entramos en la parte sin spoilers, porque primero hablaré de mi opinión de la película sin detalles importantes de la trama, y luego ya entraré en algunos puntos importantes, pero tranquilos porque el grueso de la reseña está aquí, ¿vale? En tema de spoilers, pues hablaré algunos detalles que me han gustado, algunos que no tanto, pero esos serán la minoría. El grueso de la reseña está en la parte sin spoilers. Yendo directos al grano, me ha gustado mucho la película, o bueno, me ha gustado bastante, no sé si mucho quizás sería candidata a película del año, que no lo es, pero me ha gustado bastante. De hecho, me ha gustado bastante más de lo que me esperaba.
Aunque lo que más me ha parecido mejorable o lo que menos me ha gustado es que es demasiado larga. Antes de ver la película, yo pensaba que, bueno, si el juego duraba 40 minutos, una hora, pues la película duraría como mucho 1 hora y 20, 1 hora y media. Teniendo en cuenta también quién la ha hecho, pues digo, no será muy larga, ¿no? Pues cuando vi que duraba 2 horas, me quedé bastante anonadado. O sea, es que no me lo podía creer, me parecía una longitud exagerada. Y fíjate que yo no es que sea hater de las películas largas, ni mucho menos, o sea, a mí me da igual. Pero por el tipo de película que era, a mí me extrañaba un poco que durara tanto tiempo, la verdad. Pero bueno, yo tenía esperanzas de que la película fuera decente y que no se me hiciera larga. Vale, pues me equivocaba bastante. Pese a que la película es buena por otros motivos que detallaré más adelante, el hecho de que sea tan larga hace que se haga aburrida, ¿vale? O sea, aunque tenga momentos buenos y tenga partes buenas, obviamente, se hace demasiado larga. Y además de eso, creo que se hace larga sin motivo, porque hay muchos planos que no aportan nada a la película llegados a cierto punto, como por ejemplo planos de gotas de humedad cayendo por las paredes del submarino, o gotas de sudor cayendo por la cara del protagonista, que sí está bien que de vez en cuando salgan, pero cuando ocupan a lo mejor 10 minutos de la película, pues quizá habría que plantearse quitarlos, ¿no? Esos momentos, porque no aportan nada. Pero bueno, el resultado final tampoco sufre demasiado. Es verdad que si no estás acostumbrado a ver películas lentas, pues se te va a hacer muy larga, y quitándole esa media hora extra seguramente habría gustado a más gente, porque yo después de verla me metí en Letterboxd, que es una red social de cine, y la crítica más común, la crítica más habitual dentro de los comentarios era que era demasiado larga, que el verdadero terror era estar 2 horas viendo la película. Bueno, yo no soy tan hater, no soy tan extremista, pero es verdad que le sobra bastante metraje. Quitando eso, hay una parte también muy importante de esta película, que es que la ha escrito, dirigido, producido y protagonizado un youtuber de gameplays, ¿vale? Sabéis que yo tengo un canal secundario en YouTube que se llama Soy Lobo, en el que subo gameplays comentados. Pues es como si yo ahora mismo escribiera, produjera, dirigiera y protagonizara una película. Vamos, yo no he trabajado en Hollywood, pero me puedo imaginar que ese trabajo es bastante complicado. O sea, sin tener ningún tipo de experiencia de ese tipo, cinematográfica me refiero, llevar a cabo un trabajo así de fuerte, de pesado para una película que se ha estrenado con bastante potencia, ¿vale? No es una película que se haya subido a YouTube, precisamente, ha estado en los cines y demás. Tiene mucho mérito. O sea, sea el resultado bueno, malo, regular, mediocre, horrible o genial, tiene mérito, y eso es indiscutible. Por cierto, el youtuber que ha hecho esta película se llama Markiplier, es un youtuber, si no me equivoco, hawaiano, o sea, estadounidense, ¿vale? Típico, ¿no? No iba a ser un youtuber español o latino, porque claro, aquí los que tienen oportunidades de hacer eso, pues normalmente son personas de Estados Unidos, ¿no? O de países anglosajones, por desgracia. Pero bueno, eso es otro tema que no viene al caso aquí. Y aunque este sería, digamos, el paso final de hacer una película, me parece el más llamativo y el más loable, la verdad. El tema de la actuación de Markiplier en la película es brutal. O sea, me parece, o sea, acostumbrado, porque yo he visto algún vídeo suyo y he visto algún contenido así tonto que ha hecho para YouTube, digamos, de actuación, más o menos, o sea, una actuación muy ligera, rollo Disney Channel, y verlo actuando en una película con tanta soltura, mostrando un rango emocional, un rango de actuación bastante bueno, me sorprende, la verdad. Yo jamás me habría esperado que un youtuber de gameplays actuara tan bien, la verdad. Tampoco es para darle un Oscar, o sea, no os penséis que es Robert De Niro 2 la película, ¿vale? Pero yo al menos, claro, obviamente la vi en versión original porque no está doblada aún, y en ningún momento me chirrió nada de lo que hacía, no me sacó de la película. Yo os digo que he visto películas con mucho más presupuesto, con actores de Hollywood, que están peor actuadas que esta película, ¿vale? En Iron Lang se actúa mejor que en, por ejemplo, ¿qué película puedo decir para enfadar a mucha gente? Fast and Furious, por ejemplo, ¿no? O bueno, Los Vengadores, La Liga de la Justicia, todo ese tipo de películas que valen más que el Producto Interior Bruto de muchos países africanos y que son bastante malas la mayoría. Y además, porque esto es importante también, en la película aparecen voces de otros actores y actrices de doblaje, y también aparecen otros actores y actrices en momentos muy puntuales de la película, ¿vale? Pero el 99% del tiempo, quien está ante la cámara actuando y siendo el protagonista absoluto es Markiplier. Por lo tanto, no es un papel fácil de secundario que aparece de vez en cuando y hace algún tipo de broma y se escaquea. No, es que es el protagonista. O sea, para hacer algo así hay que tener valor, sobre todo porque seguramente la gran mayoría del presupuesto viene de su bolsillo. O sea, eso es innegable. Así que, por ese lado, bastante valiente por su parte.
Luego, la ambientación también está muy bien hecha. Tened en cuenta que la película ocurre todo el tiempo, o prácticamente todo el tiempo, dentro de un submarino bastante cutre, por decirlo de alguna forma, rudimentario, que tiene que transmitirte, pues, agobio, opresión, la humedad, pues bueno, el miedo a que reviente algo y explotes e implosiones. Eso tiene que transmitírtelo, y creo que la película lo hace bastante bien. Tiene bastante textura, que es un concepto que me gusta a mí mucho. Se nota orgánico todo, tanto el apartado visual como el auditivo. Hay mucho sonido, tonterías a lo mejor de eso, de gotas de agua, a lo mejor ruiditos que hace el submarino, las tuercas, los tornillos, la soldadura también, porque el submarino está soldado, ¿vale? No es que el submarino tenga una compuerta que se abre y se cierra, no, lo han soldado al protagonista dentro para que no explote por la presión, o sea, para que veáis el panorama. Y está muy bien, quitando que hay, para mí, en mi opinión, demasiados planos de gotas de agua cayendo por las paredes del submarino. Para mí la ambientación está muy bien hecha, o al menos es efectiva. ¿Podría estar mejor? Seguramente. ¿Podría estar peor? También, seguramente. El apartado de fotografía también está bastante bien. Yo tampoco es que sea un experto en cine, pero los planos me parecen coherentes. Hay planos que son bastante, tampoco diría innovadores, pero son planos inteligentes. No es que se abuse demasiado del plano típico que funciona siempre, el plano contra plano no, porque, bueno, digamos que no hay mucho personaje para hacer plano contra plano, ¿no? O sea, las conversaciones son unidireccionales. Es el protagonista hablando con el espectador, digamos. No directamente, pero bueno, para que me entendáis. Pero bueno, que está bien. O sea, se nota que hay bastante interés en el cine, ¿no? No es que sea un youtuber que ha dicho voy a hacer una película porque me apetece. No, se nota que Markiplier es fan del cine, sobre todo del cine de terror. Aunque la película no es que dé mucho terror. Y eso nos lleva al siguiente punto de este vídeo, que es que, bueno, terror en la película como tal, bueno, a ver, si eres muy sensible, o sea, si eres una persona muy susceptible, que a la mínima pues se agobia, que se asusta fácil, que se tapa con la manta cuando está viendo La Monja, por ejemplo, pues igual sí te da miedo. Pero para mí, tampoco es que sea yo un macho alfa, ni mucho menos, pero estoy bastante acostumbrado al terror y a mí esto pues como que no me afecta mucho, ¿no? Tiene algún momentillo que sí que parece que quiere meter algo de terror, que para mí sobra, porque ya, sí, cuando veáis la película me entenderéis de qué estoy hablando, porque tampoco llega a ningún lado y parece que va a ir por un lado y no va por ahí, así que bueno. El resto del tiempo es todo más suspense que terror, o sea, es que no intenta tampoco asustar. Yo creo que intenta agobiar, intenta contar la historia, la nueva historia de la película, porque la historia de la película no es la del juego, está muy basada en la del juego, pero digamos que es posterior, o bueno, se da a entender que es posterior al juego, así que tiene que contar la historia, no es repetir lo que sale en el juego, ¿no? Y eso, no tiene, o al menos yo no interpreto que tenga demasiado interés en el terror, o sea, como película de terror falla bastante. Hay tensión, eso sí, te puedes agobiar, ya te digo, si eres sensible, pero terror de asustarte, de esconderte debajo de la sábana, como he dicho antes, eso no va a haber, lo siento. Y sobre la trama y el guión, me gusta más que la del juego, pues primero porque no es la misma, y segundo porque, como os he dicho al principio del vídeo, creo que había mucho potencial, mucho potencial en el juego, que no estaba nada explotado porque es que básicamente no pasaba nada. Eras tú en el submarino, navegabas un poco, ya os digo, si queréis ver de qué va el juego, podéis ver mi vídeo, si no queréis jugarlo, y eras, a mí, lo que más me molestaba de ese juego es que se hacía demasiado aburrido y no pasaba nada, y eso, dejaba, el potencial que tenía lo dejaba muy poco explotado. Cosa que en esta película no ocurre. ¿Por qué? Pues primero, una de las razones es porque hay más de un actor, hay más de un personaje, y eso permite que haya diálogos, y que en estos diálogos se revele información importante de la trama. También hay flashbacks, digamos que hay más variedad en general, de escenas, de escenarios, bla bla bla. Estás aportando variedad, estás aportando dinamismo a una historia que merece la pena, pero que si es demasiado aburrida la forma de contarla, digamos el contenedor de la historia, pues pierde muchísimo, ¿no? El interés y el valor. Así que en esta película no ocurre eso, y además se expande bastante el lore del juego. Yo no sé hasta qué punto los frikis de este juego, los fans acérrimos de Iron Lang, sabían lo que iba a ocurrir en la película, o si es información nueva, pero para mí es nueva. Para mí, yo al menos no la recuerdo en el juego, así que lo agradecí bastante. Hay momentos muy buenos y revelaciones que la verdad es que si os gustó el juego os van a encantar. El problema es que cerca del final empieza a entrar en un terreno un poco más psicodélico, confuso, no sé exactamente cómo referirme a ello. Básicamente, cuando estás viendo una película que estás entendiendo a la perfección o que más o menos sabes por dónde va y de repente descubres que, no, era todo un sueño. No, pues mira, hay un monstruo invisible que posee a la gente. Vale, pues eso no me lo esperaba yo. Pues en esta película pasa algo similar. Que no es que esté yo en contra de, yo que sé, de que haya algún misterio en las películas y de que haya preguntas sin resolver cuando acaban, pero tampoco quiero que de
repente me metan cosas que no se entienden de ninguna forma o que, bueno, o que te dejan un poco descolocado, porque, no sé, es como que me saca un poco de la película el no entender nada de lo que estoy viendo, ¿no? Pero bueno, igual eso quizás es problema mío y a vosotros no os pasa cuando la veáis. Toda esta confusión lo que hace es quitarle un poco de seriedad a la película, que generalmente es bastante seria, tiene momentos quizá que están hechos a propósito no para dar risa, pero para ser un poco humorísticos, ¿no? Un poco juguetones, pero sí le quita un poco de seriedad. Es cierto que los tópicos que trata me gustan mucho, los tópicos de eso, de mundos alienígenas, apocalipsis, seres extraños, monstruos, me gustan bastante, así que entre eso y el trasfondo del personaje principal, que también mola bastante, está bastante bien, bastante interesante, creo que en el apartado de guión se podría considerar que esto es un debut cinematográfico bastante decente. Y ya, en resumen, y sin entrar en spoilers, porque ahora iremos a eso, hay dos puntos importantes que hacen que Iron Lang no sea mala, pero que sí que sea bastante mejorable, bastante mediocre para lo que podría ser. Ya os digo que como debut está bien, pero creo que podría ser más. El primero de estos motivos es que Markiplier lo hace bien para no ser un actor de verdad, pero no es un actor de verdad y eso se nota. Humildemente creo que si hubieran elegido a un actor o una actriz de verdad, una buena actriz o un buen actor para esta película, para protagonizar esta película, habría ganado bastantes puntos, porque además de que te lo tomarías más en serio porque no estarías viendo a un youtuber en una película, que eso nunca ayuda, ¿no?, a tomarte en serio una película, pues eso le quita puntos. O sea, yo creo que un buen actor, una buena actriz podría haber sacado más jugo del guión, haberse comido un poco más la escena, haber hecho la película un poco más dinámica, porque al final si le das todo el peso, casi todo el peso de una película a un actor, que ni siquiera es actor, pues el resultado con suerte será decente, y es el caso. Pero creo que por ahí se podría haber mejorado bastante lo que es la película. Y creo que si Markiplier decidiera continuar escribiendo o dirigiendo películas, si optara por dejarle el puesto de protagonista a otra persona, su trabajo ganaría mucho, o sea, brillaría bastante más. Pero como no sé siquiera si va a seguir en el mundo del cine o no, pues eso es una incógnita. Pero sí que me gustaría ver cómo lo hace él, qué trabajo hace como director, como guionista, teniendo bajo sus órdenes a un actor de verdad. O sea, tengo bastante curiosidad. Y el segundo motivo por el que esta película es menos de lo que podría ser es que, bueno, digamos que las películas que suceden en un único escenario, por ejemplo, Los Odiosos 8 de Tarantino, Reservoir Dogs de Tarantino también, The Man from Earth, una película un poco extraña pero que está guay, os la recomiendo, y Coherence, entre otras, La Invitación también se me ocurre, para que estas películas sean interesantes y atractivas, deben tener personajes interesantes y atractivos que interactúen entre ellos. Y en esta película no los hay. O sea, Los Odiosos 8 está bien porque es muy larga, ocurre prácticamente todo el tiempo en un mismo escenario, pero como hay muchos personajes que interactúan entre ellos y que básicamente mueven la trama hacia adelante, pues para mí al menos no se me hace pesada. Y en esta película no hay, solo hay un personaje, o sea, los otros salen muy de vez en cuando y muy poco tiempo. Básicamente esto es una película de un solo personaje. Y películas de este tipo hay menos, pero a mí se me ocurre Loke de Tom Hardy, que consiste la trama básicamente en que un hombre viaja, juraría que vuelve del trabajo hasta su casa y la película entera es él conduciendo, hablando por teléfono, ¿vale? Diferentes llamadas de teléfono, con su mujer, con el trabajo, bla bla bla. Esta película dura 1 hora y 20, digo la de Tom Hardy. Iron Lang dura 2 horas. Y Markiplier no es Tom Hardy. Tom Hardy es un actor muy bueno, con muchos premios, muy reconocido. Markiplier es un youtuber de gameplays, que a pesar de que no actúa horrible, no actúa tampoco muy bien. Así que, ¿estoy diciendo que habría que poner más personajes en la película? No, porque eso básicamente destruiría todo el concepto de la película como tal, ¿no? Quizá a lo mejor haber metido a 2 personas en el submarino, pero eso lo haría más difícil, entiendo, porque tendría Markiplier que actuar frente a otra persona que sí que es actor o actriz, y ahí creo que se notarían más las costuras de su habilidad actoral. Pero lo que sí que se podría haber hecho es reducir bastante la extensión de la película, como he dicho antes. 20 minutos, media horita se le podría haber quitado para hacerla más sólida y más dinámica. Porque ya os digo, una película de un único escenario, tan larga y con un solo personaje, ya tiene que ser un actor o una actriz increíbles para que no se haga bastante pesada. Si tuviera que darle una nota, que esto lo hago en mi canal secundario cuando acabo de pasarme un juego, le daría un 7, que es lo que le puse en mi reseña de Letterboxd. Es una película que está bien, tiene cosas buenas, cosas que no están tan bien, y un margen de mejora bastante amplio que quizá veamos en el próximo trabajo de Markiplier. O quizá no, eso no lo sabe nadie hasta que no ocurra. Si ocurre.
Y ahora vamos a la parte con spoilers, o sea, que quien quiera ver la película y aún no la haya visto, que se espere a ver esta parte después de verla, porque os adelanto que os voy a spoilear toda la trama, así que quien avisa no es traidor. Primero, el detalle tonto del tema de la cámara radioactiva, cuando el personaje de Markiplier, Simon, activa la cámara radiactiva y esa radiación golpea a uno de los mecánicos que están trabajando en el submarino. Está guay, creo que es un momento bastante tenso, como bastante crudo, porque es como, o sea, el personaje de Simon, o sea, el personaje de Markiplier no quería hacerlo, y ver su reacción y ver cómo reacciona todo el mundo y cómo de importantes son las vidas humanas en este mundo en el que la gente está muriendo y queda muy poca gente, mola. Creo que es un detalle tonto. Creo que es un detalle que podría no haber estado, pero que está muy bien que esté porque aporta bastante a lo que es la trama, al personaje de Markiplier y al mundo que presenta Iron Lang. Luego, el diseño del monstruo me gusta muchísimo. Obviamente es mucho mejor que el del juego, porque el del juego, si os acordáis, era un rape, básicamente es un típico pescado de estos, típico pez que tiene una linterna en la cabeza y que vive en las profundidades. No son de ese tamaño, pero bueno, algo similar. Y era bastante típico. Pero el de la película no es así. El de la película es una mezcla entre un pez, una persona, una serpiente y un caballito de mar. Sinceramente, no sé si se supone que es de la misma especie que el del juego, si es otra, si es la versión adulta del animal del juego, o si es que realmente no sé siquiera si es un animal real o no, porque si habéis visto la película, supongo que imaginaréis, al igual que yo, que las criaturas que viven en este mar seguramente sean creación del ojo este gigante, del dios este enorme, que en un momento dado, pues, habla con Markiplier, con el personaje de Markiplier. O sea que buscarle realmente una lógica biológica al monstruo, pues no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en la parte de atrás, cerca de la cola, tiene brazos humanos, o lo que parecen brazos humanos, y eso natural pues no parece. Así que bueno, por ahí podemos quizá descartar que su origen sea natural. Los momentos en los que aparece el monstruo son bastante siniestros, no son aterradores, por desgracia, son bastante tibios en ese sentido, pero como está muy bien hecho el diseño, cuando aparece de vez en cuando sí que llega a dar bastante mal rollo. O sea, yo me imagino estar en un mar de sangre con ese bicho cerca y no mola. Aunque, en la foto que sale, la foto que le hace Markiplier, Simon, se ve que es claramente un modelado 3D, tanto él como el entorno en el que está, y eso, pues, a mí, sinceramente, me corta un poco el rollo. Obviamente el monstruo no existe y tienen que hacerlo en 3D o dibujarlo, lo que sea, pero podrían haberlo hecho un poco más realista. De hecho, está en blanco y negro prácticamente la imagen, o sea que no creo que hubiera sido muy complicado. Luego, este ser enorme con forma de ojo, que parece un villano de Stranger Things, también me gustó, pese a ser un villano de Stranger Things, ser el azotamentes o como lo llaméis en Latinoamérica, si es que se llama de otra forma, igual se llama igual y estoy suponiendo cosas que no son. El Mind Flayer, para entendernos todos. Me gusta, no innova demasiado, es bastante típico dentro de lo que es el terror cósmico. El tema del ojo gigante en el cielo, pues sí, eso se utiliza bastante, pero aún así me gusta, está bien hecho. El propio ojo parece como una especie de boca, o realmente no sabemos si es un ojo tampoco, quizá es algo que se parece a un ojo pero no lo es, que sería lo más lógico, porque ¿por qué va a haber un dios gigante que sea un ojo, no? Un dios antiguo del universo que sea un ojo humano, una estupidez, ¿no? Pero me gusta bastante, le da un toque a la película de eso, de terror cósmico, de sensación de estar enfrentándonos a algo que es más grande que es un simple monstruo, algo que supera a la humanidad o sea, ya no solamente en el apartado biológico de la existencia, sino también en el físico, en el divino. O sea, es un dios, es algo que hace lo que quiere con nosotros, y eso a mí me encanta. A mí, sinceramente, a mí me pones un dios antiguo en una película, en un juego, lo que sea, y yo soy fan, automáticamente. Y respecto al final, como os he dicho, yo no tengo demasiado conocimiento sobre el lore del juego, y la historia es vaga en algunos puntos a propósito, juraría. Pero me da la impresión de que deja un hueco muy grande para una secuela de algún tipo. Eso yo creo que está, vamos, yo creo que es obvio. Y si no, pues es un final abierto que flipas, ¿no? Por lo que yo entiendo, la semilla que tenía en el brazalete, el protagonista, empieza a fusionarse con él por algún motivo, no sé si por contacto con la sangre del mar o qué. Luego crece y aparte de que Simon muere, pues el monstruo también muere y explota el submarino y crece un árbol enorme que es un árbol de sangre, por lo que he leído en algún sitio.
bueno, pues el típico nombre, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Un árbol de zarzaparrilla? Es que no sé, un árbol de sangre, pues claro, es que ¿qué va a ser? ¿Un árbol de petróleo? Pues sí, de sangre. No sé, yo de esto no sé qué conclusión sacar, pero me gustaría, la verdad es que me gustaría mucho ver una secuela de esto en forma de otra película, o de una serie animada para YouTube, de lo que sea. La verdad es que me gustaría, o de un juego incluso, un juego mejorado, un juego bastante mejor que el anterior, porque creo que David Arsimansky, que como os he dicho antes es el creador de Iron Lang, podría aprender bastante de lo que ha hecho Markiplier para la película y aplicarlo en una secuela de Iron Lang, que seguramente sería mejor, porque no es muy difícil, ¿no? Una secuela, por ejemplo, podría tratar de la tripulación de un submarino, o de un barco, o lo que sea, que va a por el chaleco salvavidas de Simon a recuperar los datos que este ha extraído del submarino, cuyo nombre no recuerdo, que estaba hundido ahí en el pasaje ese subterráneo, submarino, bla bla bla. Creo que eso sería un buen punto de partida y que de ahí podría salir algo bastante interesante. Y poco más que decir, al final esto se me ha hecho mucho más largo de lo que yo pensaba, así que espero que os haya gustado, porque si no, ha tenido que ser una experiencia un poco cansina. Bueno, si no os ha gustado no estaréis aquí, o sea que gracias por llegar hasta aquí. Y de nuevo, como os he dicho antes, me gustaría saber qué opináis de que haga más vídeos así de vez en cuando, más improvisados, quizá no tan largos, porque hoy se me ha ido un poco de las manos, y con menos lectura de guión. Creo que, bueno, cada vídeo tiene su lógica y su tono. Creo que hay vídeos más serios que requieren, pues eso, un tono bastante más formal de Slenderman entró en una casa y se encontró a un niño encerrado en una habitación, algo así, ¿no? Algo como más serio, ¿no? Pues ahí pega más leer de forma clásica. Pero en reseñas de estas que son bastante más ligeras, bastante más informales, quizá podría meter esta improvisación y no sé, para darle un toque más fresco a mi canal, ¿no? Se me ocurre, no sé, ya me diréis qué pensáis. Si es una crítica muy destructiva y que me va a amargar el día, por favor no me la dejes. Limítate a decirme no me ha gustado y ya está. O sea, no hace falta que seas muy explícito, ¿no? O sea, yo creo que nos podemos entender con, bueno, pues breves palabras, simples palabras de no me ha gustado, lobo, podrías hacerlo de otra forma, ¿no? Y así, bueno, nos evitamos que yo me ponga a llorar en la cama esta noche, ¿no? Por favor. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.